Saludo a todos y todas. Hoy vamos a hablar de los aportes de la física después de Cristo y antes de Galileo. Comencemos. En la Edad Media, los estados europeos estaban emergidos lentamente en el caos de la oscuridad. Y en ese momento, las universidades estaban supervisadas por la iglesia. Es decir, que la educación en los tiempos de la Edad Media era vigilada por los cristianos. Los estudios estaban basados casi por completo en las obras de Aristóteles, que llegaba a Europa en versión árabe. Pero en esa época, la intervención de los árabes en los destinos de la ciencia es uno de los milagros de la historia. Por ejemplo, en el siglo XII, sus tribus seminómadas, pastores o agricultores, animadas por un espíritu belicoso, no tenían ningún contacto con la cultura griega y no representaban ningún papel digno de mención en la historia. Más todo eso cambia luego cuando aparece la imagen de Mahoma. Mahoma le da un nuevo giro a las tribus árabes y ellas comienzan a aportar a la ciencia y más exclusivamente a la física. Desde el siglo XIII los árabes hicieron un admirable esfuerzo para asimilar la ciencia griega y más aún para enriquecer ese patrimonio. Por ejemplo, dentro de los personajes de esa época está Al-Hazen, que nace en el 965 y muere en el 1038. Hazen se sintió atraído por los estudios científicos y a esto dedicó más tiempo que a las reflexiones religiosas. Oigan eso. En esa época, recuérdense como ahora, que ustedes ven esas civilizaciones de los árabes, de los egipcios, estudiando las religiones. En esa época eran más devotos, pero él se dedicó más a la ciencia. Hazen Hazen hace que toda su energía, toda su vida, en la mayoría de los casos, se la dedicó a las matemáticas y a la física. Hazen construye espejos parabólicos utilizados en telescopios. Escribió una serie de 7 volúmenes acerca de la óptica llamada Kita Amanoyi. Hazen afirma que la luz es la misma independientemente de la fuerza de donde proceda y pone como ejemplo la luz del sol. Oigan eso. Hazen es el primer hombre de ciencia que ofrece la explicación correcta de la visión a demostrar que la luz es reflejada desde los objetos hacia el sol. Por eso Hazen utilizó un mecanismo de la cámara oscura. En ese mismo modo se le considera a Hazen el padre de la óptica moderna. Para que usted vea. Descubrió las leyes de la refracción, efectuó los primeros experimentos acerca de la decomposición de la luz en los colores que la constituye su obra. Al-Hazen estudia acerca de la luz de la luna, en que observa que la luna brilla como si fuera un objeto con la luz propia, a pesar de que tan solo refleja la luz del sol.
Es decir, si ustedes observan detenidamente la luna, ustedes creen que la luz tiene su luz propia. En esa época, ya Hassan descubrió que esa luz era la que la proyectaba el mismo sol. Oiga, qué grande de ese personaje llamado Hassan. Otro personaje de esa época se llamó Rogelio Bancón. Nació en 1214 y muere en 1294. Su contribución matemática es la aplicación de la geometría a la óptica. Bacon dice una frase muy importante: las matemáticas son la puerta y la llave de la ciencia. Bacon en esa época, señores, era un devoto de la religión, dedicado a la religión cristiana, pero los papas que le antecedieron en su época no lo dejaban desarrollar, lo tenían cerrado. Y luego de que llega el Papa Clemente IV, comienza rápidamente a mostrarle sus obras, y escribió tres: la Opus Maius, que se llama obra mayor; la Opus Minus, obra menor; y la Opus Tertio, obra tercero. ¿Cuál era el objetivo de Bacon basado en esas tres obras? Y más a ser papa, que la ciencia jugaba un papel central en los programas universitarios. O sea, ya Bacon en esa época entendía lo importante que era la ciencia para las universidades. Eso es increíble de alguien en el año de su época, en el 1214 que nació. Ya desde ese tiempo hasta su muerte en 1994, ya él tenía una idea de lo importante que era la ciencia. En su Opus Mario escribió una asombrosa colección de ideas, por ejemplo, una de telescopio también, para que usted vea. Bacon considera que la Tierra, como objeto esférico, con la probabilidad de circunnavegaba, estimó la distancia a la estrella en 130 millones de millas. Pero Bacon en el año 1278 fue encarcelado por sus cofrades franciscos bajo el cargo de novedades sospechosas en su enseñanza. Es decir, cuando luego del Papa Clemente ya no está, a Bacon luego se le encierra por esas ideas que él tenía sobre la ciencia. Luego viene otro personaje llamado Pedro Peregrino de Maricú. Nació en el año 1240. ¿Por qué se le llamó el peregrino? Porque era una persona que vivía caminando, ya que era militar, pero era un ingeniero militar. O sea, pasaba toda su vida en el laboratorio. Tuvo el primer tratado científico sobre las propiedades del imán, llamado la Epístola de Manet. En esas propiedades decía que la diferencia de dos polos distintos es un imán. Los polos iguales se repelan y los diferentes se atraen. Y él decía en esa época que si se divide un imán, cada parte resultante adopta el comportamiento de un imán, es decir, se diferencian los dos polos. O sea, en esa época, igual que cuando uno ha sido niño, si usted ha tenido un imán y usted lo parte en varios pedacitos, el imán mantiene su polaridad. Es tan asombrado el Pedro Peregrino. Pedro Peregrino afirma en Epístola que los imanes deben sus propiedades al magnetismo terrestre, cuya existencia es el primero en entrever.
Otro personaje, y de los más grandes personajes de esa época, llamado Leonardo da Vinci, nacido en el año 1452 y murió en el 1519. De Leonardo da Vinci hay innumerables descubrimientos en diferentes áreas. Da Vinci, el genio más universal que la historia conoce, Da Vinci en esa época era pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, físico, biólogo. Era tan grande Da Vinci que acaparaba tantos descubrimientos en esa época. Como arquitecto e ingeniero, Leonardo da Vinci fue llevado en razón de los problemas prácticos que debió resolver. ¿Cuál es su problema? El estudio de la mecánica. También utilizó la ley de la palanca y logró determinar, mejor que sus predecesores, la condición del equilibrio de dos pesos iguales, colocados sobre los palos con desigualdades inclinadas. Es decir, que Leonardo conoce los diferentes tipos de equilibrio estable, neutro e inestable en esa época. Leonardo descubrió que la electricidad de atracción es igual a la electricidad de composición. Leonardo también hizo un bosquejo, porque los descubrimientos de Leonardo eran tan perfectos que agarraba, como era pintor, pintaba y dejaba en su pintura la técnica de procedimiento, que si hoy en día usted ve un dibujo de Leonardo da Vinci, usted lo puede hacer. Hizo un bosquejo de una bicicleta, señores. Eso es increíble, Leonardo. Leonardo, en el conocimiento de los fenómenos de la electricidad y razonamiento, encontró que el relacionamiento de deslizamiento es independiente de la magnitud del aire constante. También Leonardo da Vinci probablemente fue el primero en llamar la atención acerca del fenómeno de la interferencia de las ondas líquidas. También a Leonardo se le debe la primera descripción de la ascensión de líquidos en tubos delgados y la extensión de la ley de los gases comunicados a dos líquidos con pesos desiguales. Leonardo también habló también de las ondas sonoras. Reconoce que el eco se explica por la reflexión del sonido. También Leonardo da Vinci en su teoría de la visión. Leonardo asimila que el ojo a una cámara oscura. Leonardo da Vinci en el área de la mecánica y la esférica, lo más relevante fue sus planos y proyectos de índole técnico, como le había dicho anteriormente. O sea, sus dibujos eran creaciones, pero aparte de creaciones, eran cosas técnicas que de que usted lo veía lo podía realizar. Lo dejó para futuras generaciones que hoy en día la estamos disfrutando y haciendo. Leonardo diseñó distintos tipos de máquinas, voladores, e inventó un paracaídas que se desarrollaba según el mismo principio por él mismo que lo concebió. También sobre sus estudios de la resistencia del aire, Leonardo, también la estabilidad de la máquina voladora, que también lo hizo él, y la posición del centro de gravedad en la misma propiedad de movimiento. El nacimiento de la aeronáutica fue gracias a él. Pero lo más interesante es de Leonardo da Vinci que él entró en ese mundo de tanta diversidad, pero increíble. Leonardo no publicó ningún tratado científico y prefirió mejor dejar a la posteridad sus lúcidas instrucciones y magníficos hallazgos en notas escritas con la mano izquierda y deficientes de sus descifrables. Es decir, que Leonardo le dejó eso a sus discípulos, a sus generaciones, porque él no creó un libro.
Es impresionante el tanto tiempo que dedicó a otras cosas. Gracias por su atención y nos veremos en otro video más.